Vamos a empezar por la mesa y yo creo que en la mesa ya tengo una serie de preguntas en las que vosotros podéis aportar para que los que estén en la mesa intentemos responder a esas preguntas que surgen de las cuestiones que nos ha presentado Antonio, ¿vale? Entonces, bueno, invito a la mesa a los componentes de la primera, ¿vale? Los que estáis aquí, supongo que estáis todos, pero me faltaba Pedro de la segunda, así que no pasa nada. Entonces, bueno, sois los representantes de la primera mesa, iba a buscar aquí que no me interesa a nadie, sois 4, pero bueno, por si acaso. A ver, Antonio de Santi de CECE, Ángel Luis de CONACE, Javier de Aforen y Antonio Fabián Moedano de la agencia de FP del la Yo si nos importa y si no le importa tampoco al técnico, me quedaré de pie, ¿vale? Y os dejaré un poquito, os lanzaré 4 o 5 preguntas y os dejaré a vosotros la representatividad de la mesa. Sí que es verdad que bueno, me gustaría que un poco os presentáis cada uno al público, en vez de hacerlo yo, que es más fácil que vosotros os presentéis. El hecho de que sean invitados estas 4 personas a la mesa es porque tienen algo que decir al respecto de la ley de FP y creo que es importante lo que tienen que decir cada uno de ellos porque representan a diferentes colectivos dentro del framework de lo que sería el entorno FP. En principio la empresa de centros especiales de empleo, que entendemos que es un punto importante. Tenemos aquí también representada la administración en este caso catalana, pero el representante, además de la agencia para la FP. Tenemos a Javier Aforen, el representante de los profesores, y por último tenemos al representante de los proveedores de formación, que es muy importante, ¿vale? Entendemos que estamos todos afectados, los cuatro representantes y sus representados afectados por la nueva ley, ¿vale? Entonces, bueno, yo tengo que os presentéis y luego os lanzo las preguntas si queréis, ¿vale? Empezad. Bueno, pues yo soy Javier Fernández, soy presidente de Aforen. Aforen llevamos 10 años de andadura. Representamos al colectivo de docentes de formación para el empleo, no tanto de formación profesional. Entonces, bueno, siempre hemos sido un colectivo bastante olvidado, bueno, pues al final nos ha costado mucho encontrar un hueco en la representación de la formación profesional. Vemos esta ley de integración como una posibilidad de integrarnos dentro de la formación profesional y, bueno, depende del Ministerio de Educación. Pero bueno, al cabo del tiempo han surgido algunas dudas, estamos un poco inquietos por el papel que vamos al final a tener dentro de esta formación profesional. Luego desarrollo más, pero bueno, no sé para que lo presentéis. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Yo soy Fabián Moedano, soy el presidente ejecutivo de la Agencia Pública de Formación y Cualificación Profesionales de Cataluña. Es un nombre larguísimo, le vamos a llamar Agencia FPCAT, que es pues este instrumento que tiene 2 años de vida y que está adscrito al Departamento de la Presidencia, no forma parte ni de Educación ni de Trabajo, sino que está adscrito a la Presidencia, donde está la Comisión Rectora del Sistema, un órgano formado por las patronales y las organizaciones sindicales más representativas, comisiones UGT, FUMEN y PINEC, y por lo tanto pues, es una visión un poco diferente, porque la mía es tener la panorámica, tener todo lo que es la visión global, los criterios generales, y entonces probablemente cuando estás en una posición así, pues las perspectivas son diferentes de los que están en los departamentos, en las consejerías, haciendo la planificación, haciendo la ejecución, peleando con el día a día, ¿no? Y bueno, intentaré explicaros un poco cuál es este modelo y los retos que plantea. Es decir, nosotros tenemos una ley, en 2015 nos permitió integrar a través de la gobernanza, la ley 322 nos permite integrar a través de la ordenación. Y el reto es maravilloso. Bueno, mi nombre es Ángel Luis González, soy el vicepresidente de la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo. La Confederación representa
pues a un porcentaje importante de todos aquellos centros especiales de empleo que están en España. Actualmente en España, de las 1.900.000 personas que hay activas, que son personas con discapacidad y que pueden tener trabajo, solamente trabajan en torno, no llegamos a los 700.000. Y de esos 700.000, el 15% trabaja en un centro especial de empleo. Son datos significativos y creo que es importante comentarlo, sobre todo porque la ley nueva de empleo, pues para nosotros ha hecho cosas muy importantes, pero nos quedan 3 puntos que quiero detallar luego, que me gustaría compartir. Compartimos porque somos empresa y hay una serie de necesidades que se quedan un poco en el aire. Por otro lado, creo que es importante esa equiparación de ponernos los certificados de profesionalidad y la formación en los grados y demás. Es muy importante porque creo que es un reto para que las personas puedan tener una cualificación profesional. Las personas con discapacidad es una oportunidad importante para poder tener también, sobre todo, esa cualificación profesional y la oportunidad en el empleo. Y comentaré ahora algunos conceptos más importantes. Muy bien, gracias. Bueno, buenos días a todos. Yo soy el que está ahí, pero no soy el que está ahí, porque me habéis subido de categoría. No soy el presidente de CECE, ese es mi jefe. Yo soy el secretario general. Soy Santiago García, secretario general de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. CECE es una confederación de centros educativos que representamos a unos 2.000 centros privados y concertados de España de todos los niveles educativos, desde escuelas infantiles hasta universidades. Y esa es una parte por la que vengo. Y luego, personalmente, yo he sido durante 27 años docente de formación profesional y como experto participé en la elaboración de la ley. Fui compareciente en la Comisión de Educación y Formación Profesional del Congreso de los Diputados y aparte actualmente soy miembro del Grupo de Trabajo de Formación Profesional de la Comisión Europea. Perfecto, pues yo creo que ellos han dado un poco cuál es el puesto por el cual están aquí, cuál es la explicación del motivo de lo que están aquí invitados. Yo creo que iba a lanzaros era una serie de preguntas que han surgido o que me han surgido a mí y luego invito al resto de la audiencia que también haga, que yo creo que hay 4 muy importantes, ¿vale? Una sería la relación de la empresa con la FP, la relación hacia arriba y hacia abajo, es decir, cómo se integran cómo veis que puede mejorar esta integración de los alumnos de FP en el mercado laboral y cómo la empresa puede mejorar esta integración y facilitarla, ¿vale? Otro punto que yo veo que a mí me surgía de la presentación de Antonio, era la formación continua en la empresa, era esa falta de formación continua en la empresa y la necesidad de que esa formación continua vaya vinculada con los grados de FP, con las unidades competenciales. ¿Cómo veis vosotros esa posibilidad de que la empresa vaya a buscar currículums, que vaya a buscar grados, que vaya a buscar unidades competenciales de cualificaciones profesionales que existen en la FP o que se puedan crear? Luego tendremos la formación dual y la creación de los centros de excelencia y qué implica eso, la creación de nuevas unidades competenciales y de nuevos conocimientos, un poco ligando. Y luego una cosa muy importante, y ahí está, ¿vale? El último informe de Refernet, que dice que hay una serie de profesores híbridos, ¿vale? Que van a dar un nombre, que van a ser esos profesores que, por cierto, vienen de la empresa, que son profesionales en activo y que tienen un grado por la experiencia profesional y que yo creo, y que están fuera de la ley, bueno, no fuera de la ley, sino fuera de la ley de eso, y cómo podemos hacerlo en incorporarlos, porque de hecho si hablamos de formación dual y de tutores en la empresa, va a haber alguna manera de facilitar la incorporación de todos estos profesionales a la formación de FP. ¿Vale? Una manera más sencilla de la que nos están planteando, que es un máster, ¿vale? Eso va a ser importante. Y luego, por último, el tema de los colectivos de especiales dificultades. O sea, si no somos capaces de conectar con los jóvenes para que hagan FP y entren en la empresa, imaginaros la dificultad. Yo entiendo, y esto es una de las pegas que le encuentro también a la ley, es que no cuenta
con la inclusión. Y nos llenamos la boca de inclusión, inclusión, inclusión en todos los discursos de las administraciones, en los discursos, la carta de diversidad, etc, etc. Pero luego a la hora de la realidad, la gente con los colectivos con especiales dificultades que están trabajando ya y que podrían estar trabajando en la empresa, podrían pasar a dar el salto de los centros especiales de empleo a la empresa, no lo pueden dar porque no tienen la cualificación profesional para ello. Yo creo que ahí tenemos también que hacer un apunte, ¿vale? Y que dice vuestro colectivo, os hablo de cualquier otro colectivo, ¿vale? Pero el vuestro es uno especialmente sensible, ¿vale? Estas son mis preguntas para que los que podáis contestéis o opinéis o debatáis. Y yo no sé si alguien más de la audiencia tiene alguna pregunta más que podamos lanzar, y yo la apunto. Yo sí, pero si a lo mejor no es ahora el momento, es después de que hable, no sé, qué momento. Tú lánzala. Bueno, que hablabas de las empresas, aquí la relación de la AFP, la integración del mercado laboral, bueno, yo esa la tengo clara. Lo que me surge, me hace duda y me parece una dificultad terrible es el planteamiento que ya nos estaba haciendo el primer ponente de si la empresa realmente forma o está preparada para formar. No tanto, probablemente, a mi criterio, por capacidad me refiero de tener una serie de conocimientos que transmitir, sino porque, bueno, pues la realidad es que la empresa es un ente productivo que está para producir y la realidad, tanto en la FCT, las prácticas no laborales, en el caso de los certificados, y la FCT, en el caso de los ciclos, como en la dual, que actualmente está implantada en la FP oficial, formal, ¿no? La de los ciclos formativos, reglada, no está funcionando esa formación. Ya lo veíamos en la exposición que ha hecho el primer ponente, pero no está funcionando. La empresa pues parece que luego no está para formar, ¿no? Está pues un poco para integrar. Esto me preocupa porque cuando hablamos de dual, cuando hablamos de las FTTs o prácticas no laborales en la empresa, pues simplemente hablamos de poner en práctica una serie de conocimientos que se han adquirido a través de distintos módulos y que hay que ponerlos en práctica en realidad y es un módulo formativo, lo entendemos. Pero cuando hablamos de dual, estamos dejando de impartir una serie de conocimientos, habilidades, actitudes, una serie de competencias. Una parte de esas competencias las dejamos en manos de la empresa, ¿vale? Es verdad que nos quedamos con el currículum o con la parte del currículum que normativamente es obligatoria, ¿vale? Y es verdad que la que ponemos en juego, por lo menos hasta ahora, es el porcentaje que corresponde a la comunidad, al centro educativo, al proyecto que se plantea único desde cualquier centro como especial. Pero me preocupa que se ponga parte de esas competencias de la FP, porque si bien es verdad que yo opino que la empresa tiene que participar en esta integración y que siempre ha habido que contar con la empresa y no contamos lo suficiente tal vez, porque en las empresas es a donde van los trabajadores y esto es FP. Pues lo que preocupa es que esta FP al final, pues vale, sirva de puente pues como una forma barata de empleo y que de alguna manera no pierda cualificación, ¿vale? Esas competencias que transmitimos, efectivamente, pues si una persona entra como aprendiz, eso ya lo sabíamos antes, a lo largo de 10 años es un técnico maravilloso o más. Y el AFP lo que viene es a cualificar desde el inicio, a ayudar a la empresa a partir de algo mejor y a proporcionar un itinerario dentro de la empresa y una forma de poder mejorar. Y lo que me preocupa es que cuando se habla de dual y todo esto, pues lo que estamos viendo es que los alumnos van menos formados, que en un primer año, yo qué sé, ahí también hay otra pregunta, ¿por qué baja esa dual? O sea, ¿por qué esa dual no sube a nivel de alumnado? Porque es una exigencia terrible el primer año. Se trata de dar en el primer año lo que se esperaba se diera en 2, que se confía poco, que luego se dé lo demás. Entonces, que yo veo ahí un problema. ¿Cómo vamos a conseguir que las empresas quieran formar? Como pasa en Alemania, o como pasa que es algo prestigioso, que incluso los profesionales es prestigioso que formen dentro de las empresas, porque luego te vale para a la hora de buscar mejorar en tu empleo. Las empresas buscan, captan gente que sea formador
en FP, eso en España no pasa. Y pasa por aumentar el prestigio de FP a ese nivel en las empresas. Y ahí tenéis las preguntas, si podéis, igual las rebotáis para que otra vez, pero vamos. Si podéis hacer alguna aclaración en alguno de los puntos. Empezar si queréis alguna. Empiezo como... Sí. Bueno, pues tomo un poco la libertad de comenzar, porque como represento a empresas, creo que es importante pues abrir un poco el foco. A ver, cuando hablamos de empresas, tenemos que contemplar una transición que todavía es prematura. Y es que la reforma laboral nos ha cambiado las reglas del juego. Todo el mundo quería tener un empleo indefinido y hoy todo el mundo tiene un empleo indefinido. Luchábamos por algo. ¿Por qué rompo esta lanza? Porque las empresas o los empresarios y empresarias siempre pensábamos que nuestros trabajadores y trabajadoras deberían hacer carrera en nuestra empresa. Nunca vamos a cumplir nuestra responsabilidad formativa como nos exige la sociedad hasta que no cambiemos el paradigma. El paradigma es el siguiente. Hay que comparar la empresa como un instituto y una universidad. En la universidad o un instituto, un alumno viene y se marcha. Está de tránsito. Y siempre ha sido así. Y a la empresa hoy en día, la empresa del futuro, tenemos que cambiar y considerar que nuestros trabajadores vienen y progresan profesionalmente y se marcharán. ¿Cuándo? Con el paradigma anterior pensábamos cuando se jubilaran. La gente tiene un contrato indefinido y está aquí para toda la vida. Y esto hay que empezar a entender que no es así. Vulgarmente o popularmente, y éticamente no es correcto, los empresarios y empresarias pensábamos que éramos dueños de nuestros trabajadores. Y la inversión en formación era una inversión para nuestra empresa. Y eso está cambiando. Tú inviertes en formación para profesionalidad a los trabajadores, que van a estar contigo un tiempo. Y hasta que no cambiemos esto, no vamos a entender lo que la sociedad nos está pidiendo. Pues fijaros este entendimiento, ahora trasladarlo al colectivo de las personas con discapacidad que trabajamos en los centros especiales de empleo. Y la sociedad no nos ha entendido, llevamos pues vamos a cumplir este año 40 años. Los centros especiales de empleo son figuras de tránsito, pero el tránsito hay que entenderlo como la persona llega, se forma y se integra en la sociedad. Pero eso no es un verdadero tránsito. El tránsito también puede ser de manera inversa. Una persona con discapacidad puede pasar del empleo ordinario al empleo protegido. Llevamos 40 años luchando con esto y no nos entienden. Y ahora es la oportunidad de poder hacerlo. Y creo que es una oportunidad porque la relación de la empresa y la formación profesional va en ese camino. O transformamos el paradigma, creo que es importante, o nunca vamos a entender lo que se nos pide, los números nunca van a ser. Pero digo que es prematuro. Esto va a ir cambiando. Irá cambiando para bien. ¿Por qué? Porque el mercado se está moviendo. La gente se marcha a mejores condiciones, no solo condiciones laborales, sino a tener experiencias. En otras sociedades, me refiero en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, que siempre hablamos de ese mundo, la gente se mueve y no es pecado. Aquí salir de una empresa todavía se considera traición, ¿no? Entonces, cuidado, eso cambiará. Pues cuando entendamos eso es una de las preguntas que hemos hecho, los iremos comprendiendo. Y quiero aprovechar, ya que tengo la palabra, porque hay 3 matices importantes en la ley que tenemos un poco que reflexionar. Los centros especiales de empleo somos ese tránsito. Considerar también que somos una barandilla para promocionar y una barandilla para poder descender. Una persona tiene una limitación, era una persona competitiva, pues hay que ayudarle. Pues pensar, una cosa muy importante de la ley es la creación del servicio de orientación y acompañamiento profesional. Y sobre todo también la consideración de la orientación profesional. En España, la orientación profesional se ha considerado, sobre todo la orientación educativa. España es un país de referencia en el mundo inclusivo en la educación. Todo alumno con necesidades educativas especiales, pues prácticamente está totalmente tutorizado
hasta que pueda tener, podemos decir, una edad preparada para poder insertarse. Pero tenemos que intentar entender que la sociedad es competitiva y no ayudamos a las personas teniendo un título. Hay que capacitarlos para la sociedad. La sociedad nos pide competitividad, entendimiento. La gente conoce, en el colectivo de las personas con discapacidad, conoce muchos derechos, pero hay que formarles en los deberes. Y es muy importante. Pero ese tránsito de la formación al empleo, cuidado, porque hay que considerar que ahí existe un estigma. La sociedad o la cultura, a los empresarios y empresarias, los ha estigmatizado. Porque ¿quién quiere ser empresario y empresaria hoy en día? Unas cosas que echamos de menos en la ley es, ¿y el emprendimiento? ¿Cómo formamos a los empresarios y empresarias? ¿Cómo nacen? ¿Cómo surgen? El que es empresario es por accidente, o porque ha heredado una empresa, o porque se ha metido en un proyecto que de pronto, pero no se fomenta el querer ser empresario y empresaria porque está mal visto. Tendremos que cambiar. Habrá que iniciar también una formación y preparación para el autoempleo, para que la gente sea emprendedora, para que no tenga miedo a emprender, para que tenga, sobre todo, que recupere un poco el respeto y el que se le pueda elogiar y decir, bueno, tú estás cambiando la vida de personas, no te quieres enriquecer, sino estás dando oportunidad y estás creando empleo a personas. Es importante con eso, con esa orientación nosotros pedimos que se pueda coordinar, porque los centros especiales de empleo están lo que se llama los programas de ajustes personales, que van asociadas a esos orientadores que ayudan a que las personas no solo tengan el empleo, sino que lo mantengan. Creo que es un acierto la ley de formación profesional, porque se puede coordinar ese ejemplo a seguir. Y otro matiz importante, para ir terminando, es personas con necesidades educativas especiales, artículo 70, o personas con especiales dificultades formativas de inserción, artículo 71. Pero no quiere decir que porque tengan necesidades educativas sean personas con discapacidad. No es lo mismo. Algunos sí, otros no. Las reglas del juego de la empresa o del mercado laboral contempla una serie de consideraciones a las personas con discapacidad. No aquellas personas que tienen necesidades especiales, pero ¿cómo deberíamos? Si vienen de la formación, estupendo, porque vienen con un informe orientador y a un estudio. En el mercado laboral tenemos que equiparar eso. Y hay veces que las principales frenos o las importantes limitaciones provienen de la propia persona. ¿Quién quiere considerarse una persona con discapacidad? Eso es difícil. Por tanto, pues para romper un poco el hielo, quiero marcar esas pautas. Luego, preguntas y contemplaciones, pues podemos ir viendo más. Muchísimas gracias, Ángel. Yo creo que me ha contestado un montón de cosas. O sea, eso es estupendo. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Yo voy a intentar contestar una de las preguntas que habéis hecho sin meterme en la parte profe, que Javier es el que más sabe. Y yo creo que Fabián aquí tiene mucho que decir porque en Cataluña ya muy avanzados en este tema. Relación empresas-FP. Esto es la clave de la ley. O sea, esta ley funcionará, y aquí coincido con lo que ha dicho Ángel, esta ley funcionará, sobre todo, esto, si buscáis por ahí en la biblioteca, lo he dicho muchas veces, necesita un cambio de mentalidad en las empresas, en todos los actores, pero principalmente en las empresas, ¿vale? Pero también en los profesores, también en los centros, en todo el mundo. Ahora bien, un cambio de paradigma, como has dicho tú, o un cambio de mentalidad, no se puede forzar en un año y medio. Entonces, esto es uno de los grandes riesgos de la ley, y más ahora que se va a detener probablemente por la situación en la que vivimos. Es decir, pasamos de un 4% de dual a querer ser más papistas que el Papa y tener un 100% de dual en año y medio. Es poco realista, y esto se lo he dicho a Clara, a la secretaria general, hablando con ella. Esto es poco realista, por eso se ha hecho la de 2 velocidades. Pero sea 2 velocidades, sea generación intensiva, como has dicho tú, lo fundamental es que la empresa pasa a ser ente formador. Aquí hay cosas en las que estoy de acuerdo y cosas en las que estoy menos de acuerdo. Pero este es el cambio de mentalidad que tiene que hacer la empresa. Ese 4% hasta ahora que estaba de dual son grandes empresas. Tenemos que involucrar a las pymes y micropymes. ¿Cómo hacemos eso? Probablemente en Cataluña ya tienen solución a eso y Fabián puede decir nada. Pero ¿cómo les ayudamos? La ley sí que contempla cosas para ayudar en esto, pero cambio de mentalidad de la empresa, pero claro, sin considerar a que la empresa, tú has dicho, perdona, no sé tu nombre, Esther. Esther, tú has dicho,
mano de obra barata. Bueno, eso es una de las cosas que tenemos que partir. La ley solo funcionará si hay confianza entre todos los actores. Sí, y esto no está ocurriendo, y Ángel lo acaba de describir. Si se legisla desde la desconfianza y desde la acusación al empresario, esto no va a funcionar. Yo estoy en las mesas de trabajo con el Ministerio de Empleo del Estatuto del Becario, por ejemplo. Y ese Estatuto del Becario se está legislando desde la desconfianza en el papel de la empresa. Si sale así, nos cargamos el sistema. O todos confiamos en todos, o esto no va a funcionar. Entonces, este es el cambio para mí fundamental. Es decir, la empresa tiene que saber, yo se lo digo, las empresas las tenemos, porque cuando se dice, no, ahora esto cambia, hay que buscar puestos, todos nuestros alumnos hacen FCT. O sea, las empresas están. O sea, esto de no, y es más, el FCT se hace en un periodo muy determinado. Ahora con la dual se puede hacer en cualquier momento, luego incluso podemos optimizar esos puestos que ya no se limitan a 3 meses, sino que un mismo puesto puede ser cubierto en diferentes momentos del año, lo cual complica mucho la gestión a los centros, ¿vale? Pero puede ser cubierto en diferentes... O sea, los puestos en las empresas están. ¿Qué 2 cosas tenemos que conseguir? Una, que entiendan que ya no eres un mero receptor de un chaval que ha pasado 1 año y medio en la empresa, en el centro educativo, o 1 año en el caso de Madrid, del que ahora hablo, y que tú ya lo tienes, entre comillas, formado. La empresa tiene que entender, por otra parte, y esto sí se le tiene que exigir a la empresa, que si un 70%, Antonio podrá decirlo, que no lo comenta aquí, pero del observatorio, si un 70% de las empresas dicen que no encuentran personal cualificado y que su productividad se ve lastrada porque no encuentran personal cualificado, no pueden pretender que les salga gratis. Entonces tienen que invertir también. No me sirven demasiado, Antonio, perdona, los números que tú pones, porque la bonificada es una pequeñísima cantidad de la formación que se hace en las empresas. Entonces ese dato no es relevante para lo que nos ocupa, porque se utilizan otros instrumentos que van más allá de la formación bonificada. Eso en cuanto, por ser breve. Formación continua en las empresas que tienen unidades competenciales. Sí, y ahí entran los grados A y B. Y ahí entran las microacreditaciones, y ahí entran las microcredenciales. Porque no puedes pretender hacer formación continua con un título de 2.000 horas. O con un certificado de 800 tampoco. Es muy difícil. Nosotros impartimos formación. No solo los centros asociados, sino CECE como empresa, concurrimos a las convocatorias de formación de estatales y de las comunidades autónomas. Claro, ¿cuál ha sido el mayor fracaso en nuestros años? Certificados de profesionalidad para ocupador de 800 horas. ¿Cuántos hemos hecho? Pues no recuerdo si uno o ninguno. Porque es irreal. Entonces, a mí me parece que ahí los grados A y B tienen ese papel. Y ¿está la empresa preparada para formar, Esther? Unas sí y otras no. En otros países hay un sello de calidad, un marchamo. Tendremos que ir, pero esto hay que ir andando. Es que queremos solucionar todos los problemas sin echar a andar el modelo. Y es que aquí somos cuidados a intentar. Vamos a echar a andar el modelo, y el modelo, pues en el curso 23-24, todavía algunas comunidades autónomas, Valencia por ejemplo, no sé si Cataluña quizá, pueden implantarlo de manera anticipada, que lo permite el calendario de implantación. Bien, el modelo de Madrid tienes que entender que es un modelo muy especial, es único en España. O sea, el 1+1 es solo de Madrid. Entonces eso de tengo que dar todo el primer año porque el segundo año, eso es solo en Madrid, no se puede elevar a categoría de ley universal, porque además es un modelo que la ley intentó prohibir además, porque no es un modelo de alternancia real. Entiendo que es el modelo más cómodo para centros y para empresarios, pero como modelo de alternancia probablemente no es el mejor. De hecho, no es un año en una empresa, o sea, un año en el centro y un año en la empresa, es una alternancia, perdonadme un poquito, sui generis. En Madrid, yo participé en el inicio de la dual en Madrid a partir de 2012, estaba todavía en el centro, se probaron diferentes modelos y se acabó llegando a este porque organizativamente es el más sencillo, que no quiere decir que ni de pedagógicamente ni de cara a la cualificación sea el mejor, ¿vale? Y por último, perdóname que te corrijo una cosa, Ángel Luis, desde mi punto de vista, claro que se fomenta el emprendimiento y se ha fomentado muchísimos años. En todos los ciclos formativos, a día de hoy, hay un módulo que es Empresa de Iniciativa Emprendedora. Módulo transversal junto con FOL, los 2 nuevos módulos transversales que existen en toda la FP. Se sustituyen ahora por una cosa que se llama Itinerario Personal para la Empleabilidad 1 y 2, que incluye esas competencias. ¿Cuántas aulas de emprendimiento se han creado? Cientos, miles. Es decir, yo creo que el emprendimiento sí que se está fomentando. Hay viveros de empresas dentro de los centros educativos en Madrid. Es decir, hay viveros de empresas. Es que hay aceleradoras. Precisamente representa ese colectivo. Por eso hay viveros de empresas y aceleradoras. Que creo que la parte del emprendimiento sí se está fomentando. Me parece que se puede hacer mejor, por supuesto. Claro, que cuesta, por supuesto, pero cuesta.
Bueno, hay muchos Es un ejemplos. país que cuesta el tema este, ¿no? Bueno, aquí si quieres entramos, yo contesto a si se está fomentando desde la FP, sí. Ahora, ¿qué trabas tiene un emprendedor? Eso ya excede a nuestro campo, pero que se está fomentando, creo que se está fomentando. Bueno, yo creo que con esto he contestado más o menos algunas de las preguntas, porque la de los profes híbridos, están aquí los profes y los colectivos de especiales dificultades. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, a ver, de entrada, hay 30, digo las cifras de Cataluña que son las que tengo en la cabeza, hay 37.000 empresas que participan de la dual, ahora ya llamémosle dual a todo. ¿Qué sistema tiene 37.000 empresas en una comunidad autónoma participando de un sistema de formación y acompañamiento? Es una pasada, es decir, miremos la botella medio llena en este sentido, ¿no? Luego, la manera de contabilizar la dual es muy relativa, porque claro, si el primer año ya sabemos, diciendo un poco así a lo bruto, en brocha gorda, si el primer año van a estar en el centro, ese porcentaje no deberían contabilizar, debemos contabilizarlos de segundo año. Entonces, ese 4 o 5% a mí me parece que es más. A nosotros cuando contabilizamos todos los de segundo año de los grados medios y superiores nos vamos al 20%, ¿vale? 20, 25, 30%. La media europea es 30%, Alemania es un 40%. Yo también se lo he dicho a Clara, no veo por ningún sitio el 100% de la dual. Es que no, es que si Alemania no tiene el 100% de la dual, ¿cómo lo vamos a tener nosotros? Es que además sabemos que hay sectores en que no es real. Bueno, la relación empresa-FP, hay una parte que le corresponde al sistema. Por ejemplo, la prospección. Hemos hecho una FP durante mucho tiempo donde se ha planificado para ir, ¿no?, colocando diferentes chicos y chicas para que estudien deportes, video jockey, etc. Y ahora resulta que se plantea una formación profesional para salvar la economía, como palanca de transformación, con lo cual necesitamos el diálogo con el tejido productivo que nos permita planificar en base a evidencias y por lo tanto esos recursos finitos que tenemos los planifiquemos de una manera prioritaria en función de las necesidades. Eso sí que es un cambio de paradigma muy bestia. Por tanto, la prospección como diálogo entre empresa y sistema para planificar mejor, para que sea más eficiente, más eficaz, ¿no? Y por tanto, y no todo se soluciona, como habéis dicho bien, con cursos de 2.000 horas, ¿no?, sino que necesitamos un sistema más modular, más capitalizable, ¿no?, más adaptable, y por lo tanto eso nos hará que sea un sistema más eficaz. Bien, entonces en relación a los centros, yo venía con la idea de explicaros el que yo entiendo que va a ser los centros a partir de ahora. Yo el centro lo veo como un Ateneo formativo. Llámale Ateneo formativo, llámale Rúa del Percebe, del Gran Ibáñez. Es decir, un sitio donde las personas van desde los 16 años hasta los 67, ¿vale?, que entran y salen constantemente. Es decir, aquel alumno que viene a estudiar un grado medio y superior en el ámbito de la administración y gestión, que está trabajando 10 años, que luego al cabo de 15 viene a hacer un proceso de acreditación de competencias en base a toda la experiencia adquirida, que luego vuelve a venir porque tiene buen recuerdo del centro con su empresa a hacer una formación continua de grado A y B, ¿no?, que acaba haciendo de profesor que tenemos un problema, ¿no?, de la dificultad de contratación. Bueno, entonces, es decir, los centros ya no van a ser unos centros de educación y unos centros de empleo. Yo trabajo cada día con un pico y una pala para acabar con eso. Nosotros ahora vamos a sacar el decreto de centros integrados. Ojo, 21 años después de la normativa básica, por primera vez en Cataluña, haber decreto de centros integrados, una barbaridad. Podríamos caer incluso en que nos pase por encima la ley 322 ahora sacar un centro, porque ahora ya se entiende que todos los centros serán centros integrados. Pero bueno, lo vamos a sacar igualmente porque hemos estado trabajando 4 años con los agentes sociales. Ese modelo de centro lo que viene es a acabar con los dos sistemas precedentes. Es decir, no hay centros educativos ni centros de trabajo, no, hay unos centros que ofrecen unos grados A, B, C y D a lo largo de la vida, con tendencia a especializarte y a ser sectoriales, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos de la relación empresa y FP,
Pues yo pienso en el papel de las empresas dentro de ese consejo social, nosotros llamamos Consejo de Formación Empresa, en esa gobernanza, aportando material, aportando profesionales, ¿no? Colaborando con la formación continua, es decir, ¿por qué voy a ir a hacerla? ¿No? Voy a hacerla ahí en el centro. Y una innovación que nosotros hacemos en el decreto es crear la agrupación de centros. La ley habla de redes inteligentes, de conocimiento y formación. Nosotros lo hemos traducido, vamos a ver si lo que es el Consejo de Estado en Cataluña, que es la Comisión Jurídica Asesora, nos lo acepta, porque estamos en el límite de una invención que es crear agrupación de centros. Es decir, que un centro de toda la vida educativo, con un par de centros que toda la vida han hecho certificados, se unan y creen una agrupación de centro. Y que la idea de que un centro es igual a un edificio y a un equipo directivo, eso tiene que acabar. Un centro es igual a una cadena de valor. Esa cadena de valor te la puede dar un centro o la suma de varios centros. Y un centro puede ser un centro público con un gremio, con lo que han sido hasta ahora las academias que han hecho certificados de profesionalidad. Digo academias, por decirlo de una manera, para ilustrar, no con un tono negativo, sino, y crean en un territorio con una fuerte concentración sectorial, crean, ¿no?, una cadena de valor, y ese es el futuro. En Cataluña tenemos 2.200 centros. Después de este cambio de paradigma deberían quedar 1.000, pero digo 1.000 por decir un número, pero que sean más fuertes y más competitivos, ¿no?, y más reconocidos por la empresa, que la empresa vea esos centros como útiles, que le van a aportar transferencia, que le van a aportar innovación, que le van a aportar formación en esos grados A y B, etcétera, ¿no? Y de cara a los... bueno, sí, perdona. En relación a los centros colectivos especiales, abro otra línea que también sale en la ley, que son las nuevas oportunidades. Nosotros vamos a hacer ahora un trabajo, también creo que innovador, de coger todo lo que son las escuelas de adultos y los centros de segunda oportunidad, que se le llaman en el conjunto del Estado, nosotros decimos de nueva oportunidad, es igual, los centros de segunda oportunidad y las escuelas de adultos, hibridarlo también. Y es un proceso que empezamos ahora. Cada vez las escuelas de adultos se han ido pareciendo más jóvenes, es decir, no solo tienen esa dimensión social y comunitaria, sino que también tienen una dimensión de trampolín para volver al sistema de formación profesional, y por lo tanto vamos a revisar la cartera de servicios y vamos a crear la figura de centros de nuevas oportunidades a lo largo de la vida. Los centros de jóvenes de segunda oportunidad, de 16 a 24, y luego, a lo largo de la vida, pues esas personas que se acercan, ¿no? Y también es un elemento para completar de esas personas que necesitan un acompañamiento más grande. En relación al profesorado, es que tenemos un sistema de casas adosadas. O sea, al final, esto es casas adosadas, ¿vale? O sea, está la casa adosada de educación, la casa adosada de trabajo, la casa adosada, en nuestro caso, del servicio de formación agraria, donde están las escuelas agrarias en agricultura, y ahora, en nuestro caso, la casa de presidencia, donde está la agencia, ¿no? Vale, yo soy el presidente de la calle, ¿no? El presidente de la calle dice la ley que soy yo. Cuando nos reunimos en la calle y nos vemos todos, pues tomamos unos acuerdos. Pero cuando cada uno se mete en su casa, se acuerda de aplicar la normativa que tiene propia, ¿no? Es decir, educación, la que le dice educación, trabajo, los centros, ¿no? Entonces, ese sistema de casas adosadas, yo tenía la esperanza de que con la nueva ley eso, o sea, lo que hace la ley es ordenar, y la ordenación nos va a dar un paso increíble, pero no es suficiente. No es suficiente, y la verdad es que los tres modelos de FP que dice Europa, el CDFOP, es una FP que se diluye en el sistema educativo, una FP que va por colectivos, ¿no?, y una FP hegemónica que es un sistema único. Queremos, o sea, cuando oyes a Clara Sanz y cuando te lees la ley, vamos a un sistema único, pero todavía las casas adosadas nos hacen que estemos en un modelo estanco, ¿no? Y si analizas un poco las convocatorias, todavía mantenemos los colectivos, ¿no?, los jóvenes, los parados. Entonces, nos hemos quedado a medias. A mí me hubiera gustado que se hubiera desaparecido el régimen especial, me hubiera gustado que la ley hubiera sido de la formación profesional
en mayúsculas, acogiendo la de trabajo, la otra, la de la moto, en régimen especial, todo eso fuera, todo en una ley integral, porque eso es lo que favorecería a las empresas, a los profesionales. Porque yo os lo digo, me van a grabar y quedará grabado, pues igual, lo digo cada día. Yo trabajo cada día para sacar la FP del sistema educativo. Es decir, la FP, ya sé que eso choca a los que lleváis 30 años de militancia, pero la FP tiene que ser, militar, digo, de participación, ¿no? O sea, necesitamos que la FP se parezca a la empresa y no se parezca a una escuela, ¿no? Y que la FP se parezca a una escuela, pues tiene que haber una RLT, ¿no? Las categorías profesionales, ¿no? O sea, donde estén los orientadores, los formadores, los especialistas esos de 10 horas, los de 3 horas. Y entonces, como todavía estamos con el tema de las casas adosadas y con el sistema ese, donde tú vienes es lo que se te tiene que aplicar, pues no podemos, no avanzamos, ¿no? Entonces, la ley es un gran paso, pero yo creo que será insuficiente. Lo voy a dejar aquí porque... Solo una cosa por alusiones. Fíjate, estoy de acuerdo contigo, que te digo, yo estoy en el mismo trabajo de FP de la Unión Europea. Como bien sabes, la formación profesional en Europa depende de la Dirección General de Empleo. Claro. Y todo lo hacemos desde la Dirección General de Empleo, no desde la de Educación. Estoy completamente de acuerdo contigo. Y uno de los grandes problemas de todo lo que tú dices es, y esto hay que reconocerlo, que aquí hay un conflicto de competencias entre educación y empleo que la ley no resuelve porque la integración de la ley es parcial, porque hay una parte de porque la integración de la ley se refiere a las especialidades del catálogo, pero queda un amplísimo campo que no son las especialidades del catálogo, quedan fuera de la integración de esta ley, incluso desde el punto de vista del reparto presupuestario, pues sabéis que hay tiros entre educación y empleo por el reparto de la cuota de formación, yo me llevo el 43, tú el 57, quién hace qué, tal. O sea, que aquí tenemos también un conflicto competencial. En esta comunidad y en otras se intentó unificar empleo y educación durante un tiempo y duró un par de informes semanales aproximadamente. No llegó a un año. Por eso digo, cuando Lucía Figal era consejera, duró, pues eso, 2 informes semanales, un telediario, un poquito más, y se intenta en otros sitios, y a día de hoy, por ejemplo, en la legislación que se está ahora mismo tramitando, nos encontramos con el mismo problema, con que los ministerios no se hablan entre sí. Esto es un problema grave desde el punto de vista de la justicia. Es llamativo, pero porque hay un problema, claro. Pero volviendo a lo que ha dicho Fabián, que me parece lo más importante, hay que ver la botella medio llena, porque tenemos las empresas, tenemos la gente, y yo creo que tenemos la voluntad. Yo creo que dentro del sistema, perdóname que haga referencia al sistema educativo, porque se ha decidido que huelga del sistema educativo, creo que tenemos la parte del sistema educativo donde más de acuerdo estamos todos. O sea, con diferencia, digo yo que yo he estado en otra parte del sistema educativo donde no estamos tan de acuerdo, la formación profesional, el grado de entendimiento entre todos los actores es infinitamente superior a cualquier otro nivel del sistema educativo. Porque todos tenemos claro cuál es el objetivo, que lo ha dicho antes Antonio, la realidad y todos esos retos que tenemos ahí. Vamos a aprovechar eso. Yo en esto, si me permitís, Ricardo Ramírez, soy la jefa de servicio de los Centros de Referencia Nacional de la Comunidad de Madrid. Soy súper crítica con este sistema, porque ahora mismo nosotros como Centro de Referencia Nacional, imaginaros que antes dependíamos a nivel de todos estos planes de actuación del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, y ahora dependemos del ámbito educativo. Es muy triste que un centro de referencia nacional como este no estén financiadas el diseño de especialidades nuevas porque no están en el catálogo. Es que la formación para el empleo tiene que ser súper ágil, tiene que ser súper viva, tiene que estar a la última. Imaginaros un centro de estas características, pero imaginaros el centro de Getafe, de Informática y Comunicaciones, como tengamos que esperar a que desde el Ministerio de Educación salga la cualificación de... Es que no podemos. Entonces, somos súper críticos. Esto es un debe muy importante en la ley nueva y vemos que no están, como bien dices, contempladas esas especialidades para la... Es como si no existieran. O sea, ¿qué pasa? Perdóname el peyorativo de seguimos siendo los cursillos del INE, del PAR. O sea, por favor, que nosotros aquí marcamos itinerarios formativos en el que establecemos un itinerario con un certificado de profesionalidad, pero una especialidad que complementa y que actualiza esos contenidos que en el certificado de profesionalidad, por su obsolescencia, están desfasados. Y dependiendo del sector en el que nos encontremos, está muy desfasado o está medianamente desfasado. Mucho. Entonces, es una pena. Pero a ver, yo te digo una cosa, ahí hay un problema porque el INPUAL o no tiene o no sabe
atraer a los agentes para que actualicen los certificados. Porque ellos lo intentan, te lo aseguro. Pues llevamos años Sí. pidiendo que, Sí, que, pero los no, profesores a de mí me llegan. formación, O sea, a los profesores nosotros, por para ejemplo, ahora hablo intervengan en los contenidos. como la Asociación Nacional de Y a día Centros de hoy, Certificados de no. Profesionalidad, a nosotros nos piden opinión y nos piden valoración y nosotros la damos, ¿vale? Pero es que es lentísimo, o sea, es muy lento, es tan lento que no tiene adaptación posible. Es un debe importante. Claro, a lo Totalmente. mejor es esto que decimos también, yo perdona que soy muy crítica, también tengo muchos años detrás, de estar en distintos ámbitos de actores que estáis aquí, pero quiero decir que hay cosas que son muy importantes, otras más urgentes, lo que sea, pero que también hay que poner la importancia, hay que habilitarla también de medios, o sea, hablamos de las aulas de emprendimiento, de orientación, me ha parecido maravillosa tu intervención, Ángel, y también de Santiago, digo, porque decía, madre mía, hablan de mí, ¿no? La orientación profesional, la JOL, la empresa iniciativa emprendedora, los certificados, unidades de competencia, habláis por aquí. Y se abren aulas y se abre todo, pero ahora escucharemos aquí al representante de los profesores, que es Javier, ¿no? Javier Fernández. Porque, bueno, pues claro, es que tienes que habilitar también que eso se puede hacer. ¿Por qué? Pues a lo mejor es que no hay gente pagada, no hay recursos, no hay muchas aulas, tenemos para poner el aula y dices, ya, pero bien, el coordinador de emprendimiento que tú nombrabas, pues, o sea, pagado, por cierto, por Hacienda y Economía, 40 euros brutos, 40 y tantos al mes, que quedan en 20 y algo, o sea, y tienes que hacer todo lo que has dicho. Entonces, esta realidad que la constatará Javier, que creo que todo esto es tan importante, yo que soy una enamorada de esto, voto por ello. Igual, hablabais perdona, me voy mucho, pero quiero nombrarlo de las unidades, o sea, lo de las unidades de competencia, quiero decir, no vamos a formar por ciclos, no vamos a formar por módulos, vamos a abrir para incluso que sean las mismas unidades de competencia puedan ser pues utilizadas para dar esa materia concreta y hacerlo cortito y hacerlo flexible. Hablabas de los centros integrados y como se plantea ahora la nueva ley como algo nuevo, que vamos a ser integrados todos, cuando los que hay todavía no ahí están al 100%. Te hablo de la ley de cualificaciones profesionales, ¿de cuándo es? Yo era chica, yo era niña y ya soy de, como me ha llamado muy bien 22 Antonio, años hace. ya soy vieja y jubilada. Ha empezado así, yo entraba en mis años, digo, madre mía, ya voy yo. Efectivamente, del boom, ¿no? Pero que me preocupa porque hablamos de cosas que ya aparecieron en la ley de cualificaciones profesionales, creo que todos lo sabéis, yo lo sé, todos lo sabemos. O sea, ya se hablaba de modular, ya se hablaba de centros integrados, ya se hablaba, madre mía. Estamos aquí, todos los cambios sociales cuestan, pero este en particular que además nos interesa a todos para sacar adelante el país y el futuro. Javier. Yo le rogaría a Javier que empezara porque tenemos el café esperando y creo intentaré ser lo que más breve posible, pero bueno, tú el tiempo que necesites, Brevemente, ¿vale? Porque respondiendo un poquito. de vosotros están saliendo ya preguntas para la segunda mesa, o sea que, pero De verás. hecho, tú eres muy importante. Primero, bueno, dejar en evidencia que nuestras asociaciones de docentes de formación para el empleo, ¿vale? Que la formación profesional, bueno, pues lleva unas características diferentes a la formación para el empleo y el perfil de los docentes es diferente. Ahora mismo tenemos más o menos 23 a 25.000 personas en España, según los datos que hemos podido recopilar, porque no hay registros de docentes de formación para el empleo, salvo en Madrid, Andalucía, que lo vamos a sacar ahora, y Baleares. Y bueno, contestando un poquito y no yéndome directamente a lo que me interesa, yo creo que es evidente que las empresas tienen que pasar de la detección y el acogimiento del alumno durante, con suerte en FP, pues esos 3 meses o 6 a veces, creo recordar, y en certificado de profesionalidad estamos hablando de 40 horas, 80 horas. Es totalmente nada, no sirve para nada, no da tiempo ni al alumno a demostrar absolutamente nada, ni a la empresa a tener algún tipo de feedback o de, bueno, pues al final, de rendimiento de esa persona. Es algo que incluso en certificados largos seguimos estando con las 40 horas de prácticas. Al final es un mes y ya está. Entonces, bueno, yo creo que esto, la ley nueva de FP, bueno,
supongo que desarrollará estas prácticas para que de verdad estemos en un territorio dual, ya en FP académica como en FP para el empleo o la integración que se supone hacer. La formación continua, pues bueno, los profesores de certificado de profesionalidad la vemos cada día. Tenemos en aula gente de todo tipo de edades y de todo tipo de niveles educativos y de todo tipo de nacionalidades, por supuesto. Entonces, bueno, pues sí que es cierto que van orientados más a sacarse un certificado más que a sacarse una unidad de competencia o sacarse un módulo, pero sí que es cierto que hay colectivos como trabajadores que un módulo, o sea, un certificado de 305 horas básicamente es inviable, porque a ver que se pega 6-8 meses trabajando y luego estudiando por las tardes. Desempleados ya, ¿eh? Y en desempleados pues dicen, joder, tanto tiempo. Entonces, bueno, yo creo que eso es algo que va a venir muy bien y que va a ayudar a dinamizar la formación profesional y la formación profesional para el empleo. En cuanto al tema que nos incumbe un poco más, que son los profesores híbridos que han llamado, que me ha hecho gracia. No lo dice yo, la hizo Rosa. Sí, pero bueno, que dentro de la formación profesional y formación profesional para el empleo de manera específica, el concepto de experto profesional que se ha incluido en la ERE, a mí me ha sorprendido, no es que me parezca mal, me parece muy razonable que expertos en empresa pues den clases en formación para el empleo, pero es que los docentes de formación para el empleo somos expertos. O sea, estamos hablando de que un 70% del colectivo tiene formación universitaria, tiene posgrados, tiene de 10 a 20 años de carrera en el sector, expertos. Sí, y aunque no tenga formación universitaria, pero bueno, sí, no, la FP, de hecho, que ahora están regularizando, ya lo han hecho, pero pues el cuerpo técnico al cuerpo superior que represento, ¿vale? Pero quiero decir, perdona, es FP, la FP también tendrá un sentido en formar para el FP, quiero decir, si vamos a habilitar hasta la empresa, obviamente, porque está el poder del conocimiento. Y fíjate cómo los FP de grado de medio superior han tenido muchos problemas para intentar colarse en la ley, porque, bueno, pues en principio les dijeron un no rotundo a impartir determinados tipos de certificados. Niveles 3 en principio los han sacado fuera, que estamos también en relación con ellos intentando, bueno, pues pedir, es que me parece absurdo que en FP se pida una titulación universitaria para impartir un certificado. Si hay un profesional de FP de grado medio superior que además está avalado por una experiencia brutal en su área, y además hoy en día que me diga que no tiene competencias, pues hoy en día acreditado, que haces quitarle la acreditación, claro, ya no puede. Claro, totalmente. Bueno, con todo te diré que va a desaparecer en la cualificación de formador para el empleo, que yo estoy, porque además, ahora voy a explicar un secreto, pero yo me estoy acreditando, no lo necesito, pero me estoy acreditando para ver cómo funciona. Y tengo que decir que nos estamos acreditando dos compañeros, uno de Madrid y yo en Barcelona, y estoy yendo muy rápida. No es fácil en la pelota, Javier, pero la verdad es que estoy súper rápida, está la cosa funcionando muy rápido. Y nos estamos acreditando para ver cómo funciona el sistema de acreditación y porque decimos, oye, vamos a acreditarnos rápido porque es una acreditación que desaparece. Correcto. De hecho, yo he estado impartiendo formación para el empleo desde hace 13 años y me lo he acreditado hace 1 o 2 porque ya veía un poco. Entonces, desde el punto de vista, bueno, el colectivo de formadores para el empleo estaba muy ilusionado cuando salió esta ley de integración, porque veíamos que, bueno, pues al final ese pequeño espacio que teníamos, pues parecía que se abría, parecía que, bueno, nos reconocían pues al mismo nivel que un profesorado de FP, entonces hubo mucha ilusión. Esta ilusión, la verdad es que se ha ido diluyendo. Se ha ido diluyendo primero por las casas adosadas, que me ha gustado mucho. Casas adosadas, pero que una tiene la palla por el mango. Ahí estamos. Casas adosadas que se siguen manteniendo y el Real Decreto de Flexibilización, que flexibilizó solo para un lado y para el otro no ha flexibilizado nada. Claro. Entonces, claro, ahí ya empezamos nosotros a ver un poco en peligro, y lo digo así realmente, la profesión que llevamos desarrollando durante muchos años. Entonces, bueno, de momento las informaciones que tenemos, y son informales, es que el certificado de docencia para el empleo se va a cambiar de nombre, se va a cambiar un poquito de estructura, pero va a seguir siendo más o menos igual y va a seguir pues generando la competencia docente para ser formador profesional de grado ABC, ¿vale? Que es un poco lo que dijimos, a ver, no podéis prescindir de un capital humano que lleva trabajando muchos años, que tiene mucha experiencia y que ciertamente es que entre los profesores de FP y los de formación para el empleo,
todavía queda mucho hueco, o sea, todavía se necesitan más profesores para impartir todo lo que viene. Entonces, bueno, parece que ahí, bueno, vamos a conseguir aguantar un poco. ¿Hasta cuándo estaremos sin tener que pasar por el MAES, por el máster? Pues no lo sé. Lo que es totalmente real es que el máster de profesorado se ha convertido en un negocio de manera brutal. Yo ahí iba a comentar, perdóname, a lo que dijo Antonio antes, Esto... cuando empezó diciendo la FP ha crecido en los másteres también. Claro. Es que es esta crítica, digo, claro, desde que tanto los grados como las, pues dependen de un máster para poder ejercer, desde que los docentes dependen de un máster para poder ejercer, desde que la claro, está todo el mundo, pero no es elegido, es obligatorio, claro. O sea, quiero decir, entonces esto también, que ha sido está muy bien, la posibilidad de hacer máster, o sea, pero... no hay ningún problema, la gente dice, bueno, pues hay que sacarse el máster, nos sacamos el máster. Coincidimos mucho en que no nos van a enseñar mucho, porque llevamos muchos años ya impartiendo docencia, pero bueno, le sacamos el máster. El problema es que la oferta pública en universidades públicas es muy baja, o sea, es casi inviable. Entonces, claro, entramos ya en el tema privado, estamos hablando de 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Entonces eso nos parece pues, bueno, un hándicap muy importante en el momento que se puede implementar. De momento parece que va a haber un periodo de transición, pero bueno, lucharemos por un itinerario que se pueda, bueno, pues al final hacer vasos comunicantes entre las dos o integrarlo de verdad, de alguna manera. De tú a tú, ¿no? Porque yo siempre hablo que esto, me echan bronca a veces cuando lo digo, pero yo hablo de que esto ha sido una fusión por absorción. Es decir, al final es la fusión por absorción del Ministerio de Educación a una parte de trabajo. O como decía, ¿no? Dice, una guerra no la gana uno, sino que la pierde otro poco a poco. Entonces esta guerra no la está ganando educación, sino que la está perdiendo poco a poco trabajo, ¿no? Yo doy palo a los dos lados, ¿eh? O sea, es decir, tengo una posición, por suerte, más neutral que es, pero el modelo de madre, o sea, la ley sonaba muy bien, perdona que te cortaba, pero se ha quedado a medias en la integración global de todo y luego, fijaros que en el primer borrador hablaba de los centros educativos y los otros, ¿no? Y los no educativos, los otros, pero con un tono, ¿no? Digo, es que no se puede definir a uno por los... ¿no? Y a veces se suele hablar de nuestros centros y los otros. Y a mí me hace mucho daño porque los centros que han hecho FPO, por Fundación para el Empleo, tienen una trayectoria validísima y habéis hecho un trabajo extraordinario. Y han invertido un dineral en instalaciones, han invertido un dineral en plataformas online, que están todas además acreditadas por el SEPE y que no se van a utilizar y no se habla de qué va a pasar con todas estas plataformas que son absolutamente utilizables en el sistema del SEPE. Y ahí hay unas plataformas con unos materiales, evidentemente, actualizándose constantemente y una inversión en espacios y en recursos que no se está viendo recompensada a la hora de reconocerlo. Ima, por eso nosotros hemos apostado por la agrupación de centros, claro. Porque tiene que haber una transición donde centros, ¿no? Pues no sé, me imagino en el ámbito privado, porque público es más difícil, además no tenemos tantos centros públicos pero de formación para el empleo, pero que al final se pueden hacer UTEs, ¿no? Unidades, ¿no? Colaborar donde haya un centro educativo que toda la vida ha hecho ciclos y unos que han hecho CPs en un mismo territorio, en un mismo sector, que se pongan de acuerdo y vayan a una convergencia para que no se pierda conocimiento, pero que no se pierdan profesionales. Pero claro, eso necesitamos que, efectivamente, que todo esto que tú hablabas que la norma sea flexible para que encaje. Y claro. Empleo y educación se entiendan. Claro. O sea, quiero decir, es que al final, porque yo me da igual, me puedo unir a 4, siempre me está uniendo a centros, a cosas, digo, yo como lo que sea, piénsalo, en un lado o en otro, siempre he intentado, porque necesitamos vivir unos de otros. Educación se hace fuerte, pertenezco a educación, ahora estoy en empleo y a lo mejor me quedo aquí ya, entiéndeme, pero quiero decir, es que empleo y educación tendrían que haber ido unidos siempre, es que la educación es para el empleo siempre, o sea, da igual cuándo. Pero digo, si no se abren caminos, se abren diálogos y flexibilizan posturas que lleven a una razón lógica de lo que pedimos los demás, porque todos los ciudadanos que estamos viviendo, pues yo me asocio con quién y me dicen, no, usted tiene que utilizar al titulado no sé qué, que puedo ser yo, 2, la plataforma Educar Madrid y Moodle, que no funciona, o sea, hombre, por favor, entonces, o al revés, quiero decir, entonces tendremos que
¿Sabes qué? Esto es lo que nos preocupa también, ¿no? Y me hace gracia en esto que dices, que antes de la integración, yo provengo de un centro, yo he estado 7 años en un centro privado, que de facto, porque bueno, la legislación de centros integrados sé que en Madrid ni los centros de toda la vida lo son, solo hay en Madrid los centros integrados, los que han nacido integrados y se han creado directamente como centros integrados. Pero a mí me hacía gracia cuando se hablaba de la formación profesional para el empleo. Yo decía, ¿y la formación profesional del sistema educativo que es para el paro? Pero ya no es para el empleo, o sea, parece que tenemos la formación profesional para el empleo, claro, y esta otra que no es para el empleo, ¿no? Que para que yo formo a mis alumnos para que se vayan al paro, ¿no? Entonces, es decir, incluso en el lenguaje tenemos ahí una serie de vicios adquiridos. Los centros especiales de empleo, bueno, es que el centro especial, entonces no es un empleo, entonces ¿qué es? ¿Qué es? El más especial, ya te lo está diciendo, pero ¿qué? Eso no son trabajadores. Aquí, coincidiendo con Javier y con Fabián, o sea, tenemos que articular unos mecanismos de colaboración entre centros y de colaboración público-privada, que además está en el régimen de la ley, que habla de la colaboración público-privada como uno de los referentes de la ley, y eso tenemos que articularlo, y vuelvo a decir antes, desde la confianza en todos los datos de por eso os des cuenta, en todo lo que aparece aquí es desconfianza, porque no quiero levantar el melón porque es la hora del café, pero aquí, y tú lo sabes, Javier, el colectivo de profesorados de educación nos tiene mucha estima. Y aquí cada uno, perdóname, está intentando defender su cortijo. Y te digo desde otro punto de vista, para no meterme en lo vuestro. Es decir, yo he participado, como os he dicho, en todo el desarrollo de la ley, y probablemente Fabián también. Desde el primer borrador hasta lo que salió en el BOE, y ahora a ver qué pasa con el Real Decreto. Claro, la evolución del papel de la empresa ha ido cambiando con menos papel de la empresa. ¿Por qué? Por la presión de los sindicatos docentes. Por la presión de los sindicatos docentes. Perdonad, yo he oído decir, como un señor de la empresa que no tiene un máster, va a formar a mis alumnos y ya no tengo nada de evaluarlos. Y se ha quitado la evaluación de la empresa. Se les da voz, pueden ir a las sesiones de evaluación, ¿sabes qué? Pero, o sea, hay un sentimiento de... Tú has dicho antes lo de que los trabajadores eran de las empresas. En algunos ámbitos educativos hay un sentimiento de propiedad sobre los alumnos, son mis alumnos, y en manos de quién los voy a dejar si los tiene que formar la empresa. Claro, si partimos de esa desconfianza básica, pues no avanzaremos. Porque la colaboración pública-privada tiene que estar, o sea, tiene que ser real, y de hecho desde el punto de vista privado ya se está produciendo, porque yo vivo ahora en Andalucía y ya se están dando UTEs sobre FP privados y centros de formación de certificado de profesionalidad, de formación para el empleo, para impartir formación certificada de profesionalidad. Ya está, claro, o sea, ya ahí se está moviendo, y pero está, a nivel público de momento no se está moviendo. También es preocupante. Es preocupante porque tenemos que estar todos, pero es preocupante, yo represento al sistema público, ¿vale? Sí. Ahora mismo, entonces es preocupante, ¿vale? Porque está muy bien, yo quiero decir, es que yo creo que tenemos que contar con todos. Yo soy de la opinión. Es verdad que depende de dónde, o sea, los alumnos son míos, las empresas, no sé cómo van a montar este sistema con formadores solo de la FP, que la mayoría no quieren tratar con la empresa, ¿vale? No quieren, porque, o al revés, o tal. Pero quiero decir, es que al final que la privada lo esté haciendo, dicen, bueno, es que el sistema público tiene que garantizar esto. Efectivamente. O sea, la privada muy bien, pero lo tiene que garantizar el sistema público, que la privada, la concertada, da acceso a quien da. No, y los únicos garantes, por eso, yo soy trabajadora pública, lo digo. En la privada, o sea, que soy garante de ese derecho, me niego a no defenderlo. Bueno, chicos, es muy interesante, pero tenemos otra que esperando fuera, tenemos otra mesa después. Yo traslado todas estas preguntas a la siguiente mesa, que va a ser muy interesante porque ya lo he apuntado. Esto va a preguntárselo a Marcolet, esto va a preguntárselo a los de lugar, esto va... Seguimos en la segunda mesa, os invito a que os toméis el café. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y si alguno se va, que pase por un caja. Por favor, no dejéis de luchar por esto.